Muy bien, hermanos, Gálatas 5, 24 al 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que entiendan, que conozcan, que comprendan. Esa es una súplica reiterativa que el apóstol Pablo eleva a Dios a favor de sus hermanos, de los creyentes, de la iglesia, y esto con respecto a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Que los creyentes puedan entender, que los creyentes puedan conocer, que los creyentes puedan comprender. Un ejemplo de cuán importante es que un creyente entienda, conozca y comprenda la voluntad de Dios revelada en su bendita palabra. Un ejemplo que tenemos de la importancia del entendimiento, de la racionalidad en el buen sentido de la palabra, de la fe cristiana, a lo cual ya me voy a referir, es por ejemplo la verdadera fe o la fe salvadora. ¿Qué implica la verdadera fe? La verdadera fe o la fe salvadora implica un conocimiento. Es necesario entonces que nosotros conozcamos la verdad de los hechos, de la obra de Cristo, el Evangelio, quién es Él, su vida, todo el testimonio que está en la Escritura acerca de la obra del Señor Jesucristo. Esa es la base, el conocimiento que nos da la palabra del Señor. Esa fe salvadora también implica que a ese conocimiento yo debo tener un asentimiento con respecto a esto que ya conozco. Un asentimiento es una aprobación acerca de lo que se conoce. No solamente sé que la Escritura dice esto, sino que yo asiento, es verdad lo que allí dice. Sin embargo, la fe verdadera no solamente tiene conocimiento, asentimiento, esa fe que salva, sino que también una vez que se ha conocido y que yo he asentido, aprobado eso que conozco, deposito por la gracia de Dios y como un regalo del Espíritu Santo, deposito plena confianza en la persona del Señor Jesucristo. Sin la presencia de estos aspectos, el conocimiento, el asentimiento y la plena confianza, no hay una fe genuina. Hay unas personas que pueden tener un conocimiento intelectual, saber lo que dice la Escritura, pero posiblemente dudar de ello. Hay personas que pueden tener conocimiento, es más, decir, es verdad, y sin embargo no dejarse caer en los brazos de Cristo, que es una manera de ilustrar lo que es la plena confianza en lo que el Evangelio anuncia, en quien es Cristo y en su obra. Los tres elementos deben estar presentes. Sin embargo, el fundamento de esa fe, el cimiento de esa fe sobre lo que se levanta el asentimiento y la plena confianza, es el conocimiento de la verdad. Yo no puedo aprobar y mucho menos puedo confiar aquello que no conozco. Así que el fundamento de la fe es el conocimiento de la verdad. La verdad requiere ser entendida para su aprobación y para depositar plenamente la confianza en aquello que se conoce. Alguien ha dicho, y esto debe ser bien entendido, que la fe cristiana es racional, no racionalista, como quien pone su razón por encima de las Escrituras, o que pone su razón como el juez que juzga a las Escrituras. Racional en el sentido de que es coherente, inteligible, que tiene sentido. R.C. Sproul precisamente al respecto escribe: ¿es el cristianismo coherente? ¿Se puede entender el cristianismo? ¿Se pueden conocer sus doctrinas? ¿Es inteligible?
tiene sentido, se ajusta todo en un consistente patrón de verdad? ¿O el cristianismo es lo opuesto a lo racional? ¿Es irracional? ¿Se entrega a la superstición? ¿Adopta cristianos quienes creen que el cristianismo es manifiestamente irracional, místico? Eso sería una gran tragedia. Y continúa diciendo, el Dios del cristianismo se dirige a la mente de las personas. Él nos habla. Tenemos un libro que fue escrito para nuestro entendimiento. Hermanos, lo que Dios revela en su palabra es inteligible. Se debe conocer y se debe entender. Nosotros podemos entenderlo con nuestro intelecto. Él no nos pide que nosotros tiremos nuestras mentes para nosotros convertirnos en cristianos. Dios no nos pide que nosotros cometamos un suicidio intelectual, entonces para ser verdaderos cristianos. Hay personas que piensan que para convertirse en cristiano uno debe dejar el cerebro, la razón en el parqueadero al entrar a la sede, al templo. El único salto que el Nuevo Testamento nos llama a hacer no es un salto hacia la oscuridad, sino de la oscuridad hacia la luz, en aquello en lo que podemos en efecto entender. Ahora, por supuesto que hay aspectos que van mucho más allá de nuestras capacidades de entendimiento, son misterios. Pero aún lo que de esos misterios, dice la palabra del Señor, lo que Dios revela de esos misterios lo podemos entender. Misterio no es lo mismo que irracional. La carta a los Gálatas es un grito de advertencia para una iglesia que estaba siendo extraviada de la verdad. ¿Y qué encontramos en ella? Encontramos que ella está nutrida de conocimiento, nutrida de doctrina. Es una recapitulación sobre la enseñanza que el mismo apóstol Pablo les dio por primera vez cuando les predicó el evangelio. A esta iglesia que se estaba desviando de la verdad, el apóstol Pablo les escribe, y allí en su carta hay una reafirmación de todas las doctrinas, o por lo menos las que tienen que ver en cuanto a la salvación, que les fueron dadas al principio cuando se les predicó el evangelio. Hemos visto a lo largo de estas 26, 27 exposiciones la justificación por la sola fe, el verdadero propósito de la ley en el plan de salvación, la esclavitud de depender de las obras de la ley, de los méritos humanos para ser aprobados por Dios, o sea, el malentendimiento del propósito de la ley de Dios. Hemos visto también los gloriosos beneficios del pacto en Cristo, las promesas hechas a la simiente que es Cristo. Hemos visto cómo Pablo ha expuesto la redención, la adopción, la herencia eterna. Y últimamente hemos estado viendo cómo Pablo expone la libertad que obtienen los creyentes en Cristo y la capacitación recibida por el Espíritu Santo para vivir en esa libertad. Ante una iglesia que se está desviando de la verdad, Pablo escribe una carta nutrida de doctrina. Porque la fe cristiana se puede entender, se debe conocer, es racional, tiene un patrón consistente. ¿Qué será de la iglesia contemporánea que se niega al conocimiento? ¿Cómo entonces podrán mantenerse firmes en la verdad si hay una resistencia a la doctrina? Hemos podido ver en la carta a los Gálatas una exposición doctrinal,
una recapitulación sobre las verdades fundamentales del Evangelio, cuando alguien tal vez podría esperar que lo mejor para esa iglesia es unos consejos y unos patrones en cuanto a su comportamiento para que se alineen. No, Pablo ha apuntado a la raíz y al fundamento, la palabra de Dios, la verdad expresada en su palabra, el Evangelio, y todas estas doctrinas que he enumerado aquí son las que el apóstol Pablo ha dado, sabiendo que la fe cristiana debe ser entendida porque el error se combate con la verdad. ¿Cómo puede una iglesia confundida en el día de hoy entender qué debe hacer con la ley moral de Dios, los mandamientos establecidos? ¿Qué significa la fe? ¿Qué significa la justificación? ¿Cuál es realmente su papel en su vida como creyente? ¿Qué puede hacer un cristiano que no tiene conocimiento acerca de la doctrina? La carta a los Gálatas entonces nos ha dado un ejemplo de a dónde se debe apuntar en el día de hoy en que la iglesia corre desenfrenada hacia un abismo de el error. Sin embargo, una vez que el apóstol Pablo ha afirmado ese fundamento sólido doctrinal, ha pasado entonces Pablo a una segunda parte en su carta. Y esa segunda parte es el resultado que se espera en aquellos que tienen una fe verdadera. ¿Qué se espera? En aquellos que han conocido, han asentido y han confiado plenamente en el anuncio del Evangelio, en la persona del Señor Jesucristo. Esto no se queda solamente en el conocimiento, pero el conocimiento que se convierte en una convicción tiene un resultado de vida. Y el apóstol Pablo en la segunda parte de la carta ha pasado a expresar lo que se espera de aquellos que tienen una fe genuina, una fe verdadera. ¿Qué se espera de ellos? Una vida en santidad, una vida en el Espíritu, un llamado a vivir en santidad. Ahora, sin la base sólida de la verdad, sin el fundamento necesario para que surja una fe verdadera, el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, y si no hay una fe verdadera, por lo tanto, tampoco habrá la capacitación del Espíritu Santo, no puede haber una conversión por medio del error. Así que, sin la base sólida de la verdad, un llamado a esta segunda parte de la carta, a vivir en santidad, puede convertirse o puede terminar convirtiéndose en lo que el apóstol Pablo precisamente está señalando: un camino infructuoso de tratar de cumplir la ley de Dios como el camino para ser aprobado por Él en sus propias fuerzas. Pero aún un verdadero creyente que se ha deslizado de la verdad, el llamado a santidad puede terminar siendo confundido con uno de estos dos extremos, el legalismo, o el otro extremo, el libertinaje. De ambas cosas ya hemos hablado en las predicaciones anteriores. Es por esto que Pablo, como lo hemos visto en los últimos dos sermones, advierte entonces, después de toda una base doctrinal, después de todo un fundamento de verdad, de conocimiento, de la verdad acerca de la salvación en Cristo Jesús, en los aspectos que ya señalamos, y pasar al resultado de una fe verdadera, una vida en santidad, vemos nosotros cómo el apóstol Pablo advierte para que no haya un error, que en la santidad el cristiano tiene un deber, porque hay un conflicto en su interior, una lucha, una oposición a vivir esa vida en santidad.
entre lo que se desea en la naturaleza pecaminosa que está aún presente en el cristiano y la guía y la capacitación del Espíritu Santo con la que ya ha sido dotado para obedecer la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo, ya pasando a cómo se vive la vida cristiana como resultado de la fe verdadera, señala la advertencia sobre ese conflicto entre los deseos de la carne y finalmente la dirección del Espíritu Santo, y hace un mandato: andad en el Espíritu. En el sermón anterior explicamos bíblicamente lo que es andar en el Espíritu Santo. Una vez capacitados por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo es vivir una vida bajo los parámetros de la santa ley de Dios. Ahora capacitados, porque como dice el apóstol Pablo, la ley de Dios, la ley es buena. La ley muestra el carácter santo de Dios, pero la ley debe entenderse en su propósito ahora para nosotros como cristianos. Es lo que nos marca el parámetro de cómo debemos de vivir ahora, capacitados por el Espíritu Santo, pero con un deber de nuestra parte, porque hay una oposición dentro de nosotros a hacer lo que el Espíritu Santo nos guía por medio de su bendita palabra. Eso fue lo que vimos en el sermón pasado, y a continuación el apóstol Pablo, para señalar cuál es el resultado, la evidencia de que se está recorriendo uno de estos dos caminos antagónicos: una vida bajo las demandas de la naturaleza pecaminosa o una vida bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, empieza a mostrar a partir del versículo 19 evidencias, resultados que nos muestran cuál de los dos caminos realmente estamos recorriendo en nuestra vida. Es lo que conocemos como las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Versículo 19. Dice: después de su mandato a andar en el Espíritu, después de la contradicción en nuestro ser, de la naturaleza pecaminosa y de la guía del Espíritu Santo, de la responsabilidad del hombre, pero de la capacitación del Espíritu Santo, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con obras de la carne? Ya en el versículo 16 que expusimos aquí, Pablo ha advertido sobre no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, con respecto a esta expresión, los deseos de la carne, por lo general, y en nuestro caso por el trasfondo católico romano que nosotros tenemos, los deseos de la carne se relacionan por lo general con aquellos pecados que buscan satisfacer los deseos corporales que son pecaminosos. Ahora, en las traducciones en inglés, este significado se acentúa aún más, pues ellos traducen deseos como lujuria, lujuria de la carne, y esto obviamente tiene una clara connotación sexual. Pero hermanos, ese no es el sentido de lo que se está refiriendo el apóstol Pablo con obras de la carne.
Los deseos de la carne tienen un sentido mucho más amplio que la connotación sexual o que los apetitos pecaminosos de nuestro cuerpo. Los deseos de la carne son todos los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza caída. A esto es a lo que se refiere con carne, no con cuerpo, no con la parte corporal, sino con la naturaleza caída que aún habita en medio de nosotros, que aún tenemos en nosotros. La naturaleza caída se inclina y desea todo aquello que es contrario a la ley de Dios. Así que cuando está hablando de las obras de la carne y en relación a lo que ya he venido expresando de los deseos de la carne, es todo aquello que brota de nuestro ser, que transgrede lo que Dios ha dado en su bendita palabra. El problema esencial del hombre en cuanto al pecado no son las cosas externas. Por supuesto que las cosas externas tienen una incidencia aún en nuestra vida. Pero el problema esencial del hombre en cuanto al pecado no está en la influencia externa, no está en ángel, demonio o mundo que ejercen una influencia, sino esencialmente en lo que brota de su interior. Acompáñame a Marcos capítulo 7, versículo 20, sin perder el texto de estudio. Marcos capítulo 7, versículo 20. Los fariseos, al ver que los discípulos del Señor Jesucristo comían sin lavarse las manos, y esto no en el sentido higiénico, sino en el sentido ritual de purificación, porque según ellos, si no se hacía el ritual de purificación, aquello entonces que tocaban con manos inmundas, entonces también los contaminaba espiritualmente a ellos. Y el Señor Jesucristo, señalando la hipocresía de ellos, les dice, pero decía que lo que del hombre sale, estamos allí, Marcos 7:20, pero que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Acaba de decir, no es lo que entra en el hombre, lo que entra finalmente sale a la letrina. Dice el 21, porque ¿de dónde? De dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué son las obras de la carne? ¿Qué son los deseos de la carne? Es todo aquello que brota de nuestra naturaleza caída y corrupta, que finalmente no se ajusta a la ley moral de Dios. La visión humanista dice algo totalmente contrario a lo que dice la Escritura. La visión humanista, y que muchos cristianos se han tragado entero y sin masticar, dice que el hombre nace bueno y que es algo de afuera lo que lo corrompe. Pero la verdad bíblica nos habla de una condición corrupta en todos los aspectos de su ser desde su concepción, desde su nacimiento. Las obras de la carne entonces es todo lo que brota del hombre, la inclinación pecaminosa. Y recuerden que pecado es todo aquello que no se ajusta con la ley de Dios. Y es bien significativo que, como dice ese versículo 19, como inicia de Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne. Es bien significativo que Pablo diga que esas obras son manifiestas, son evidentes, porque contrario a lo evidentes que son, la naturaleza caída
a simple vista, cuando nosotros vemos a las personas, su condición no es perceptible a simple vista. Así que es muy significativo que Pablo hable de que esa inclinación y ese resultado, esas obras, son evidentes y son manifiestas, porque a veces nosotros nos confundimos, porque al ver el hombre, su condición, la condición en la que se halla, según la palabra del Señor, no es evidente, no es perceptible a simple vista. Pero como bien comenta John Stott, es en sus obras, palabras, metas, deseos y ocupaciones que se hace público y evidente el estado corrupto del hombre. Este listado que el apóstol Pablo hace a continuación, cuando se refiere a esas obras de la carne que son manifiestas, no pretende ser exhaustivo. Muchas personas, cuando habla de las obras de la carne, cuando enseña sobre las obras de la carne o el fruto del Espíritu Santo, se queda en el listado como si en él encontrara todo lo que contiene la obra de la carne o todo lo que contiene el resultado de la presencia del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo no pretende ser exhaustivo. Leamos una vez más el feo catálogo que encontramos aquí del 19 al 20. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías ¿y qué? Cosas semejantes a estas. Nosotros tenemos otros listados semejantes, como el que ya leímos, por ejemplo, en Marcos, al que se refirió nuestro Señor Jesucristo. Tenemos listados que el mismo Pablo hace en Romanos 1:29 y siguientes, o en 2 de Corintios 12:20 y siguientes. Pero hermanos, más que tratar de elaborar una lista, como algunos hacen, procurando abarcar cada pecado que brota de nuestra naturaleza caída, este listado lo que muestra es algo más general, algo que abarca algo más amplio, una transgresión a cada aspecto de la ley de Dios. En este listado nosotros podemos encontrar 4 áreas generales que abarcan estos pecados aquí mencionados y que finalmente significan lo siguiente: simple y llanamente, a pesar de lo largo del listado, simple y llanamente significan un obrar pecaminoso, transgrediendo cada aspecto de la ley de Dios. El primero que nosotros encontramos es el pecado que degrada la propia integridad. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hoy y por tiempo, y no creo que tampoco sea el propósito del apóstol Pablo, estos hombres a los que él les escribió conocían lo que era el pecado. Ya les había sido predicado el evangelio y la palabra del Señor nos enseña lo que es pecado. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero lo que sí voy a mencionar sobre el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia se resume en la palabra porneia, que es todo lo que significa impureza. Impureza en lo que Dios no aprueba, especialmente en el área sexual. ¿Por qué decimos que este pecado apunta a aquellos pecados que van en contra de lo que Dios establece en su palabra y que tiene que ver con nuestra propia integridad? El apóstol Pablo dice en otro texto: huid de la fornicación, y la palabra allí es porneia. Y es importante que entendamos
esa palabra griega porque fornicación nosotros la limitamos a las relaciones sexuales que se hacen por personas solteras fuera del matrimonio. Pero la palabra porneia es impureza sexual. Todo aquello que es impuro sexualmente, o sea, todo aquello que no se vive dentro del vínculo sagrado del matrimonio. Llámese pornografía, lascivia, masturbación, todo aspecto, adulterio, fornicación, todo aspecto de impureza que va en contra de la palabra del Señor. Pero mira lo que dice: huid de la porneia, huid de esa impureza, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, en este sentido de impureza, contra su propio cuerpo peca. Así que estos primeros aspectos de pecado que señalan es romper la ley de Dios, aún manchando la integridad propia. Pero el pecado va más allá. También el apóstol Pablo aquí señalan aquellos pecados que distorsionan ya no la integridad propia, sino que distorsionan el ser de Dios. Él continúa diciendo: idolatría y hechicerías. La idolatría obviamente es poner en el lugar de Dios todo aquello que no le corresponde, el único lugar que le corresponde a Dios. Y esto va más allá de las imágenes gráficas que se hacían. Esto es una deformación de lo que el hombre piensa con respecto de Dios y un tratar de manipular a Dios. Y la hechicería también tiene que ver con todo aquello que trata de manipular las cosas para que den un resultado sin confiar plenamente en la providencia de Dios, y es condenado por la palabra. Así que el listado lo que pretende no es dar algo exhaustivo y completo, sino mostrar cómo las obras de la carne en últimas significan una transgresión de todo lo que la ley de Dios expresa en la palabra. Después continúa, ya no lo que atenta contra la integridad, ya no solo lo que deforma el ser de Dios, sino también lo que afecta la relación con el prójimo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y como ustedes probablemente sepan, en la ley de Dios nosotros encontramos unos mandamientos que van en forma vertical en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero los siguientes mandamientos que encontramos allí mismo en el Decálogo, en los 10 mandamientos, continúan en la relación con el prójimo. Así que no solamente lo que brota de nuestra naturaleza pecaminosa atenta contra nuestra integridad, deforma el ser de Dios y atenta contra las relaciones con el prójimo, sino que lo que se quiere decir es que lo que brota de nuestra naturaleza caída es contrario a quien es Dios y lo que Él ha expresado en su bendita palabra. Pero para completar un poco más allá, el apóstol Pablo menciona 2 aspectos del pecado en donde ya no solamente se obra a conciencia, se actúa a conciencia en la pecaminosidad, sino que aún se pierde el dominio propio en la disolución. Y termina diciendo borracheras y orgías. Porque una persona a plena voluntad empieza a embriagarse, pero una vez que está bajo la influencia de cualquier sustancia en la que se pierde el dominio, se da a correr rienda suelta con lo poco que restringía el comportamiento y los pensamientos. Ya embotado esto, se da rienda suelta a la disolución. Y la relación entre borracheras y orgías sí que la conocían
los Gálatas. Aún dentro de su parte cúltica, el acceder a sustancias que les embriagaban, no solamente el alcohol y las celebraciones a Baco, finalmente terminaban en una disolución que apuntaba finalmente a orgías. Así que el apóstol Pablo está probablemente señalando pecados particulares que los Gálatas vivieron en su vida pasada y en la que están rodeados aún en medio de la sociedad pagana de la que fueron sacados. Pero al agruparlos en estas grandes áreas generales y en el contexto de la enseñanza de que la libertad en Cristo no es libertad para transgredir la ley, este listado lo que muestra es la incapacidad que tiene el hombre natural de cumplir la voluntad de Dios y su fuerte inclinación a transgredirla. Las obras de la carne, usted se puede poner en detalle a dar explicación por qué obra, por qué la carne y en cada detalle. Pero a lo que se está apuntando aquí es que en su naturaleza corrupta el hombre no puede cumplir la voluntad de Dios y tiene una fuerte inclinación a transgredirla toda ella de manera sistemática. Ahora, quienes presentan en su vida un patrón de continua práctica de pecado, donde su relación con la ley de Dios es para romperla continua y sistemáticamente, lo que está teniendo es una evidencia de que no es de Cristo. Es por esto que el versículo 21 termina diciendo: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es que es tan importante en el deber pastoral que cuando se predica el verdadero evangelio, que la salvación es tan solo por la fe y sin las obras de la ley. Quien está escuchando no malinterprete que no tiene ninguna relación entonces con la ley de Dios. La ley de Dios no es el camino para ser aprobado por Él, porque por nuestra naturaleza corrupta es imposible cumplirla. Cristo la cumplió, nosotros confiamos en Él, nuestra aprobación, nuestra justificación es mediante la fe. Pero como bien lo decían los reformadores, aunque nuestra justificación es por la sola fe, la fe verdadera no está sola. Y quien tiene una fe verdadera por la capacitación del Espíritu Santo que ha recibido al confiar en el Señor Jesucristo, es devuelto a la ley de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo ha estado expresando: andad en el Espíritu. No es, como ya lo expresamos, un sentimiento místico, lo que brota de mi sentir y mis deseos y mis intuiciones. Andar en el Espíritu es tener la capacidad por el Espíritu Santo de obedecer la bendita palabra de Dios. Esa es ahora nuestra relación con la ley de Dios. Y quien tiene un patrón de vida de continua transgresión a la palabra del Señor, lo último que se quiere es que se engañe a sí mismo, bajo la excusa de la salvación es mediante la fe y no por obras. Es verdad, la salvación es mediante la sola fe, pero la vida que se lleva muestra la realidad de su condición espiritual. Y por supuesto que aquí lo que se está diciendo no es que una persona que tenga todas estas expresiones pecaminosas en todas estas áreas en su vida, entonces debe estar alerta y no se puede engañar. La palabra del Señor a nosotros nos enseña
que es imposible para un cristiano que viva una vida de práctica de pecado. Y la expresión es muy fuerte porque la simiente de Dios habita en él y no se lo permite. Por supuesto, pecamos, pero como excepción, no como práctica continuada. Usted que está aquí, una evidencia de su seguridad de salvación, examínese. Y si usted ve un patrón de pecado continuado, ruéguele a Dios porque sea un vestigio que en su necedad sigue arrastrando. Si usted realmente es un verdadero creyente, podrá mortificarlo por el poder del Espíritu Santo y su diligencia. Pero no hay sea que estemos nosotros adormecidos en nuestra conciencia, yendo a una condenación eterna, y que la palabra del Señor cuando lleguemos a su presencia no sea: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, sino que sea: nunca os he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pablo ha sido consistente en su mensaje desde el primer momento en que fue a los Gálatas. Que nadie se aferre a una falsa esperanza de salvación, que nadie tuerza el mensaje de la justificación por la sola fe, sin las obras de la ley, para sustentar una vida con un patrón de continua práctica de pecado. Ahora, por supuesto que estas palabras de Pablo no apuntan al perfeccionismo o a una supuesta vida sin pecar para entonces ser salvos. La palabra clave aquí es practicar. Y reitero, quien de manera habitual e incesante practica tales cosas, da evidencia de no haber sido regenerado. ¿Te das cuenta de lo importante de la comprensión de las doctrinas aplicadas a la vida diaria? Hay gente allá afuera que espera que las puertas del cielo le sean abiertas porque repitió una frase, porque recibió un toque, porque va a la iglesia. Examinémonos a nosotros mismos. Este es el llamado que continuamente hace la palabra del Señor para nosotros. Y ahora, aunque los creyentes no cometen estas maldades de manera habitual, Pablo igual les llama a andar en el Espíritu. Yo estoy hablando de los creyentes genuinos. Pablo igual les llama a andar en el Espíritu para que ni siquiera caigan en ellas de manera ocasional. Y esto es un crecimiento en santidad. Así que entender que aunque el creyente no practica el pecado, pero en ocasiones cae, el llamado a andar en el Espíritu Santo es a que ni de manera ocasional caiga. Somos tan dados a bajar los estándares de Dios, por supuesto, y esto ha sido todo en la carta: nadie será salvo por medio de una perfecta obediencia a la ley de Dios. Pero nadie puede engañarse acerca de la seguridad de salvación cuando lleva una vida doble. Corre a Cristo, suplícale a Él lo que ocultas, lo que quieres que nadie se dé cuenta. Díselo directamente a Él. Ruégale por su perdón, arrepiéntete de la vida que estás llevando, ven a Cristo en una plena confianza en Él, y quiera Dios en su gracia haga una obra en ti y te capacite para poder hacer lo que la palabra del Señor muestra que es agradable a Él. Ahora, en contraste
a una vida bajo las demandas de la naturaleza pecaminosa y su manifiesta evidencia, Pablo presenta el resultado, la evidencia de otro camino, una vida bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, la vida del verdadero creyente. Gálatas 5, versículo 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos textos nosotros los hemos escuchado mucho. Y la mayor profundidad teológica que hay acerca de este texto es: mire que no dice frutos, dice fruto en singular. Y hasta allí llega la reflexión sobre este texto. Hasta allí llega la profundidad teológica. Por supuesto que se menciona fruto, porque todo esto es lo que produce el obrar del Espíritu Santo, y es un patrón de vida en cada uno de estos aspectos que aquí se mencionan. Pero de igual manera que en las obras de la carne, el propósito de Pablo en este listado no es dar aquí un listado exhaustivo y limitado sobre aquello que brota de la vida de un creyente y que da evidencia de una fe genuina y de la presencia del Espíritu Santo. Las virtudes que brotan de un creyente por el poder del Espíritu Santo y por su dedicación a cultivarlas, su responsabilidad y su disciplina en alimentarlas, son muchísimo más amplias. No se limitan a este listado. No es sino traer a memoria que una vida en santidad es una vida en crecimiento a la imagen de Cristo. Y Cristo en sus perfecciones no solamente tiene estas expresiones que Pablo da del fruto del Espíritu Santo, sino que es amplio y rico en las perfecciones del diseño del hombre conforme a la voluntad de Dios. Muchos exégetas ven también aquí áreas generales del cumplimiento de la ley. Quienes han estado a través de la serie de estas predicaciones saben que hay temas teológicos importantes. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el camino de la salvación? ¿Cuándo fue instaurada la ley? ¿Cuándo fue dada la promesa? ¿Quién cumple la ley? ¿Quiénes reciben la promesa? ¿Cuál es la relación del creyente con la fe, con la ley? Y de todo esto es lo que el apóstol Pablo ha estado hablando aquí. Y muchos exégetas ven en este listado áreas generales ¿de qué? Del cumplimiento de la ley de Dios en el creyente. La obediencia a la ley de Dios por la capacitación del Espíritu Santo. 3 triadas encontramos en este fruto del Espíritu Santo que muestran que un creyente capacitado por el Espíritu Santo ahora quiere, desea, puede, anhela por la obra del Espíritu Santo ajustarse a la ley de Dios. La primera triada: amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz es una triada que sin duda afecta a todo el ser del cristiano, pero principalmente se refiere a su relación con Dios. Amor, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Gozo, nos gozamos en su salvación y su misericordia hacia nosotros. Y paz, tenemos paz con Dios en Cristo Jesús. Hemos sido reconciliados con Él y esto nos embarga de gran paz. Por supuesto que el amor a Dios, el gozo por nuestra salvación y la paz que da la reconciliación con un Dios que estaba airado a causa de nuestro pecado, por supuesto que se va a reflejar en las relaciones. Pero esta tríada, y muchos apuntan así,
tiene que ver en cuanto a la ley de Dios en relación vertical con Él. La siguiente tríada, paciencia, benignidad y bondad, se enfoca en ¿quién? ¿Con quién se debe ser paciente, benigno y bondadoso? Con el prójimo. Ahora, la relación con el prójimo, con el más cercano, es la evidencia real de lo que nosotros decimos tener con Dios. No hay manera de decir que amamos a Dios aborreciendo al prójimo. La Escritura dice que a Dios no lo vemos y al prójimo sí. Y el prójimo no es al pastor que usted saluda muy bien. El prójimo es su esposa. El prójimo es su vecino. El prójimo es aquella persona que no es fácil para usted acercarse. Paciencia, benignidad y bondad es algo que brota como un aspecto del cumplimiento importantísimo de la ley de Dios por la capacitación del Espíritu Santo. Y la tercera, que en nuestras Biblias dice fe, mansedumbre y templanza. La palabra original significa fidelidad, pero como algo del carácter del hombre. Una fidelidad, una confianza que se expone hacia los demás porque se es firme en lo que se dice. Fidelidad, mansedumbre y templanza, todos estos son aspectos que tienen que ver con el carácter propio, dominio propio, mansedumbre, fidelidad, mantenerse firme. Así que tenemos estos aspectos: cumplimiento de la ley de Dios por la capacitación del Espíritu Santo en la relación con Dios, en la relación con el prójimo y en el carácter propio. ¿Logra usted ver algún paralelo con las obras de la carne? Tres tríadas que abarcan aspectos fundamentales de la ley de Dios: relación con Dios, con el prójimo, el carácter propio. De allí que Pablo, en relación a la ley de Dios, diga finalmente que contra tales cosas no hay ley. O como traduce de una manera más sencilla de entender, Nueva Versión Internacional, no hay ley que condene estas cosas. En este caso, no es solo que no se transgreda la ley de Dios, sino que se vive en armonía con el carácter santo de Dios expresado en su ley. Las obras de la carne, el fruto del Espíritu, nos habla de la relación del creyente con la ley de Dios. Las evidencias de la condición espiritual de la persona. Y en ese fruto se encuentra la evidencia de que realmente se está en Cristo, de que el Espíritu Santo habita en esa persona, de una fe genuina, una vida en creciente santidad, o en esos resultados de vida, en esos patrones de vida, se muestra la evidencia de una vida dirigida y controlada por lo que de manera natural brota del hombre: una inclinación a transgredir la ley de Dios. Pablo termina diciendo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y por supuesto que lo último que se quiere decir aquí entonces es que la presencia de una naturaleza pecaminosa entonces ya no existe. No, el apóstol Pablo ha venido advirtiendo precisamente sobre esto. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Implica una negación
Asimismo, por la obra de Cristo, ya no es el yo, ya no es el ego entronizado. Hay una negación de ello. Ahora es Cristo el que reina, el Espíritu Santo el que guía, la ley de Dios, el camino que se marca para que nosotros lo caminemos. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos es una lucha continua a una realidad que nosotros afrontaremos hasta el último suspiro, una naturaleza pecaminosa que nos impulsa a satisfacerla en oposición al direccionamiento del Espíritu Santo, y no el direccionamiento místico de los sentires, de las percepciones, de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios nos dice de manera comprensible, entendible y aplicable ahora por la capacitación del Espíritu Santo. Pablo termina aquí entonces su exhortación recapitulando el mandato que ha venido haciendo a los verdaderos creyentes gálatas dotados por el Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, en el sentido de que hemos sido avivados por Él, hemos renacido por el poder del Espíritu Santo, la obra de Cristo aplicada en nosotros, si realmente estamos vivos espiritualmente, andemos también por el Espíritu. Y ya sabemos lo que significa andar por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y en esto, obviamente, y ya lo hemos expresado, esto no se limita tan solo a la relación con el prójimo. La palabra del Señor lo dice una y otra vez: toda la ley se cumple y se resume en amar al prójimo como a uno mismo. Y esto no es quitar todos los otros aspectos de la ley, pero en ello está la evidencia del cumplimiento de la ley de Dios en el creyente. Quisiera cerrar con una reflexión aplicativa de John Stott sobre este texto. Nuestra tarea, creyentes, es tomar tiempo cada día para recordar estas verdades acerca de nosotros mismos y vivir en consecuencia. Si hemos crucificado la carne, entonces debemos dejarla bien clavada a la cruz donde merece estar. Si vivimos en el Espíritu, entonces debemos caminar por el Espíritu. Así que cuando el tentador viene con insinuaciones malignas y brota de nuestro ser las insinuaciones hacia el pecado, debemos responder: pertenezco a Cristo, he crucificado la carne. Es totalmente imposible con que yo lo quite de la cruz. Pertenezco a Cristo, el Espíritu mora dentro de mí. Así que pondré mi mente en las cosas del Espíritu, andaré por el Espíritu conforme a su regla y línea establecida en su palabra de día en día. Una vida en santidad, sin trabajo, sin diligencia, sin saber la lucha interna, sin conocer la palabra del Señor. No hay crecimiento en santidad. Pero no hay crecimiento en santidad si no hay una fe genuina, una capacitación del Espíritu Santo que muestre un fruto real de que mi fe es genuina. Roguémosle entonces a nuestro Dios que podamos tener temor de Él, que busquemos en su palabra la dirección y la guía de cómo debemos nosotros vivir. Pero si tú aquí, hoy, por la palabra del Señor, has sido redarguido,
No te engañes más. Si hoy se ilumina tu mente, si hoy entiendes la condición real de tu ser, ven en arrepentimiento y fe. Pídele a Dios perdón, reconciliación en Cristo y empieza a vivir una vida que le glorifique, porque si realmente has recibido su reconciliación, podrás vivirlo por el poder del Espíritu Santo. No concilies más ese pecado, no lo ocultes más, no lo excuses más. Un patrón continuado de vida de pecado es una alerta que hoy está siendo expuesta para que aquel día no sea una gran pérdida, un crujir de dientes. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.